Bueno, bienvenidos a otra sesión de Martes 4.0. Les recuerdo que este es un espacio para promover emprendimientos de base tecnológica 4.0 en, en pues está liderado por Parquesoft, está liderado por UTP, Se Emprende, nos apoyan grandes aliados como el SENA, las universidades, la Católica, Fundación Universitaria Confamiliar, la Universidad del Área Andina, si bien pues somos aliados regionales, también abrimos este espacio para todas las personas a nivel nacional. Acá estoy viendo a varias personas que, como Henry Velázquez, que es, mejor dicho, puntual y fijo en todas las capacitaciones. Hay muchas personas que ya lo reconocemos y vemos que están aprovechando todos estos espacios que les brindamos. Mi nombre es Adriana Moreno, yo soy líder de emprendimiento de base tecnológica del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Pereira, que junto con la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión lideramos el programa Barranquilla. Esa ayuda para la dicción. Bueno, les damos la bienvenida y también le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano a Alexander Cadavid, que tiene un montón de sombreros en la región, es director de Parquesoft, también es cofundador de Quinoa, ahora está liderando la red de emprendimiento de Saralda Emprende, mejor dicho, de todo. Alex, bienvenido y muchas gracias. No, Adri, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué han hecho? Espero que todo vaya muy bien. Muchas gracias por conectarse hoy y escucharnos acá entre todos, que es lo que quiero hoy, que hablemos entre todos de un tema que en particular me gusta mucho hablar, y es sobre educación. Ya llevo 16 años trabajando en educación, trabajando con niños entre los 3 y los 99 años de edad. Y esta charla recoge mucho de eso que hemos aprendido, recoge mucho de las experiencias que hemos tenido con estos niños de 3 años en adelante. Y sobre todo de trabajar también con los niños que cada uno de nosotros tiene dentro. Entonces, mil gracias a todos. Antes de empezar, quiero que 2 o 3 personas, o bueno, de hecho todos, me puedan escribir por acá, por el chat, qué esperan de esta charla. Cuéntenme qué esperan, o 2 o 3 personas que me quieran hablar y quieran contar qué esperan de esta charla. Sin miedo, con confianza, no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Acá Juan Camilo me dice que aprender, muchas gracias. 2 o 3 personas que nos hablen y que nos cuenten qué esperan. Cuando uno le dicen educación 4.0, ¿qué se imagina? Porque normalmente el 4.0 está ligado a tecnología, ¿no? Está Hola ligado a Alexander. estos últimos tiempos. Oigo, ¿con quién tengo el gusto? Carlos Meneses, ¿cómo te va? Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar escuchándote en esta reunión. He invitado a un grupo de alumnos que tengo de un curso de emprendimiento. Eh, pues bueno, básicamente quería que te escucharan porque tú eres una persona que tienes mucha experiencia en el tema del desarrollo empresarial en tecnologías en la región. Y eres un referente en ese aspecto y por esa razón he invitado al grupo de alumnos para que escuchen tu charla porque sé que de aquí sacan enseñanzas e ideas muy buenas respecto a todo lo que tú haces en la gestión de desarrollo de región desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista del emprendimiento. Listo, ingeniero, muchas gracias. Espero cumplir con esa expectativa y por ahí Muchas gracias. estaremos tocando también el tema de emprendimiento que siempre está presente. Muchas gracias. Bueno, a ti. ¿Alguien más que nos quiera contar? Acá me dicen todos que aprender cosas, contextualización. La idea es que acá aprendamos entre todos.
Pero bueno, antes de empezar, quiero comenzar a preguntarles, ¿ustedes tienen contacto con niños? Niños entre recién nacidos y 3, 4, 5, 6 años. Quiero que si tienen contacto con esos niños, normalmente, cotidianamente, si tienen hermanitos, primitos, sobrinitos, nietos, hijos, me cuenten qué ven en esos niños diferentes a nosotros. Quiero que me cuenten. Cuéntenme 2 o 3 personas, por ejemplo, Juan, que dice que sí, que entre 6 y 10 años, ¿qué ve de diferente en estos niños? Acá Juan me escribe que son más espontáneos, también nos pueden hablar. Natalia me dice que la energía. Buenas tardes. Buenas, buenas Juan, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, Todo a súper la bien. primera pregunta que planteabas, pues la verdad no tengo ni idea como qué esperar, porque pues yo soy muy malo para todo el tema de la tecnología, ¿cierto? Eso por esa parte. Y lo segundo, con los niños, pues ve uno eso, mucha espontaneidad y como que están mucha facilidad para aprender todo lo que tiene que ver con tecnología. Si te comparas Entonces, contigo a esa edad, ¿qué diferencia tienen estos niños? no, pues el día y la noche, la verdad. Listo, son supremamente distintos a nosotros. ¿Listo? Sí, sí, sí. Perfecto. Listo, Juan, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar? Natalia, por ejemplo, dice que la energía. ¿Qué más? ¿Qué más me cuentan de estos nuevos niños? ¿Qué más nos cuentan? ¿Qué más nos quieren contar de estos nuevos niños? ¿Por qué están tan tímidos hoy? ¿Porque está haciendo frío? ¿Por qué? Ellos tienen desde muy pequeños contacto y con la tecnología. Desde muy chiquitos se relacionan mucho con la tecnología. Lady, muchas gracias. Desde muy chiquitos tienen contacto con la tecnología. De hecho, la tecnología es parte importante de sus vidas, ¿sí? A diferencia de nosotros que tuvimos contacto con la tecnología mucho más tarde, ellos desde muy pequeños tienen contacto con la tecnología. De hecho, está dentro de ellos ese gen de la tecnología. ¿Listo? Por acá también nos escribe Natalia que la facilidad de adaptación y la constante absorción de conocimiento y herramientas, muy bien. La agilidad con la tecnología, perfecto. Listo. ¿Alguien más que nos quiera contar sobre esos niños? Listo. Hoy el mundo habla mucho de evolución, ¿cierto? Hoy estamos hablando de evolución. Hoy, desde hace 2 años, hay una palabra que a mí no me gusta mucho, que es el tema de la reinvención, que tenemos que reinventarnos. A mí me gusta más el tema de la transformación, más el tema de la evolución. Y el hombre siempre ha estado, o el ser humano siempre ha estado en constante evolución, ¿sí? Desde que éramos unos primates hasta lo que somos hoy en día y lo que nos estamos convirtiendo en estos nuevos seres humanos, el hombre siempre ha estado en constante evolución. Nuestro cerebro, que es la máquina más poderosa que conocemos nosotros los seres humanos, ese cerebro siempre está evolucionando, siempre está cambiando, siempre está atento a lo que pasa en el medio ambiente, siempre está atento a esos cambios y siempre se está adaptando. Nosotros somos seres de cambios. De hecho, nuestro cerebro está diseñado para los cambios. Pero llega un momento en la vida del hombre en que comienza a temerle a los cambios y comenzamos a dejar un poquito eh, de, de temerle, o le comenzamos a temer más bien a la incertidumbre. Pero si ustedes se acuerdan, en tiempos ancestrales, el hombre en la gran mayoría de la vida ha sido nómada. Hemos pasado muy poquito tiempo en lugares fijos como hasta ahora. En la gran mayoría de nuestra historia, el hombre ha sido nómada, pasamos de territorio en territorio y eso nos permitió que nuestro cerebro se adecuara o se fuera formando hacia los cambios. Entonces tenemos un cerebro que ama los cambios, que ama la evolución y así como lo dice el doctor Michael Merzenich, que dice que todas las habilidades que tenemos nosotros como seres humanos, pues se definen en base a cómo nuestro cerebro reacciona con el mundo. Es así que nuestro cerebro
cambia constantemente. El ser humano evoluciona constantemente. El ser humano cada vez está adquiriendo habilidades distintas, cada vez es distinto, cada vez es diferente. Y no solamente los cambios que estamos viendo ahora en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo, sino también en cambios físicos. Estos nuevos niños ya vienen con unos cambios físicos bien importantes. Y debido a ese cambio, también vienen las generaciones de nosotros como seres humanos. Entonces, venimos desde la generación del silencio, desde los baby boomers, que son toda la generación que nace posguerra, luego la generación X, luego desde los años 80 la generación millennial, que ya desde los millennials comienza a haber una evolución mucho más rápido de los seres humanos. Normalmente las generaciones se demoraban entre 30 y 40 años y más o menos era el tiempo en que nacía el nieto y moría el abuelo. Hoy en día, dentro de la generación millennial hay 4 subgeneraciones y las 2 últimas pues son la generación Z, que ya partía con jóvenes que no eran nativos digitales, pero sí les tocó vivir el cambio de la tecnología hacia lo digital. Y hoy tenemos en nuestras aulas de clase a una generación bastante importante para nosotros, que es la generación alfa. Esa generación alfa tiene una característica supremamente importante. Son los niños que hoy están naciendo y que hoy tienen también 17, 18, 19, 20, 21 años y son los niños que nacerán hasta el año 2025. Prácticamente son los niños que hoy están en nuestro sistema educativo. Cada semana nacen 2.5 millones de nuevos seres alfa, de esta nueva generación alfa. Y esta nueva generación alfa tiene 2 características bien importantes. La primera es que es la primera generación digital de la humanidad. Es la primera generación digital de la humanidad. Para ellos la información está disponible 100% del tiempo, 24 horas al día, 365 días al año. Cosas que nosotros no tuvimos. Por ejemplo, cuando yo estuve en la escuela, cuando yo estuve en el colegio y tuve la fortuna de estar en la universidad, cuando estuve en esos 3 espacios, yo iba a la escuela, al colegio, a la universidad a recibir información. El tener acceso a información era completamente limitado, era muy limitado. Y si a eso le sumamos que no sabíamos hablar inglés, pues peor todavía, porque la poca información que teníamos estaba en los libros de español y los libros de español ya estaban en ediciones viejas que estaban en nuestras bibliotecas y prácticamente íbamos a recibir esa información, a recoger cosas nuevas. Esta generación a través de estos aparaticos pues ya tiene acceso a información, ya tiene acceso a la información. Entonces eso marca una gran diferencia. Ahora, el ser 100% digitales implica que ellos no hayan vivido nada absolutamente analógico. Por ejemplo, el teléfono de disco que nosotros vivimos, ellos no lo vivieron. El tema de las películas, el tema de grabar la música cuando cogíamos los cassettes y los poníamos en la emisora y comenzábamos a grabar las canciones que nos gustaban y rogábamos para que el locutor no hablara en la mitad de la canción y se tirara la canción. Para ellos todo es digital, todo está en internet, todo lo encuentran en internet, todo está disponible. Y eso es una gran ventaja que tiene esta generación. Esta generación sabe buscar información. Lo que tenemos que trabajar con ellos es que tengan pensamiento crítico para poder interpretarla y sobre todo adaptarla al contexto en el cual ellos se mueven. Entonces, esa es la primera característica fundamental que tiene esta generación alfa. Y la segunda característica es que la tecnología es una extensión de su ser. Estos aparatos son una extensión de ellos. Estos aparatos son un sensor por el cual ellos ven el mundo, sienten el mundo, analizan el mundo. Hoy tuve una charla en un colegio, no voy a decir el nombre para no echarlos al agua. Entonces, cuando llegamos a la charla, lo primero que dijo el profe, bueno, y guarden sus celulares. Y lo primero que yo les dije fue, saquen sus celulares. Porque no me interesa que coman entero, me interesa es que todo lo que yo les cuente lo busquen, miren si es verdad, si no es verdad, que interactúen, porque el negarles esto es negarles su extensión de cómo ellos sienten el mundo. Entonces hoy el sistema educativo no debe pelear con estos aparatos,
el sistema operativo, el sistema educativo debe volverse o debe ser el mejor amigo de estos aparatos. Entonces tienen esas dos características muy interesantes, muy marcadas. Y también pues tienen estas otras 6. Lo primero es que son niños decididos y completamente inteligentes. Tienen la inteligencia a flor de piel. De hecho, tienen muchísimas inteligencias, tienen inteligencias múltiples. Y ellos interactúan de manera distinta a nosotros. Les coloco un ejemplo. Hace poco estaba con una amiga que tiene un niño de 5 años y ella le dice, hijo, espérame un momentico acá, voy a ir a comprar unas arepas para darte la comida. Y el chino le contesta, mamá, entonces, ¿para qué me trajiste al mundo si no ibas a tener todo listo para ocuparte de mí? ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros donde nosotros hubiéramos contestado así? Yo sí les voy a decir, si ustedes no me contestan, nos hubieran volteado el mascadero para atrás de una cachetada, ¿sí? Y no es que sean groseros, sino que sienten el mundo de manera distinta, lo ven de manera distinta y actúan en relación a eso. Entonces son bien decididos, son inteligentes, siempre quieren estar conectados porque, vuelvo y les digo, es su forma de sentir y de ver el mundo. Hay unos cambios en su cerebro que les permiten interpretar el mundo de manera distinta. Por eso vemos cuando un niño de escasos un año, menos de un año, ya sabe el celular cómo funciona. Entonces, hay cambios, hay pequeños cambios en su cerebro que le permiten ver el mundo de manera distinta. Necesitan de manera importante desarrollar nuevas habilidades. El sistema educativo hoy necesita desarrollar nuevas habilidades. Para nosotros lo más importante era enseñarnos a comportarnos, siéntese, haga la fila, métase la camisa por dentro, tome distancia. Porque lo que nosotros necesitábamos aprender de alguna manera era obedecer. Lo que requería la fuerza de trabajo era obediencia. Hoy necesitamos que estos nuevos niños y jóvenes piensen de manera distinta, desarrollen habilidades distintas. Estos niños, por ejemplo, tienen la inteligencia emocional a flor de piel y eso no los hace más débiles, antes los hace más fuertes porque ven el mundo de manera distinta. ¿Sí? Lo sienten de manera distinta y desde mi punto de vista esta va a ser la generación que verdaderamente va a salvar el planeta porque tienen un tipo de conciencia muy diferente al de nosotros. ¿Quieren ser más especializados? De alguna manera nosotros nos metieron el cuento de que teníamos que saber de todo. Ellos quieren ser mucho más especializados, quieren especializarse y de hecho el mundo requiere que ellos sean especializados. Y sin lugar a dudas, les tocó un mundo diferente. Esta pandemia ha marcado un mundo distinto, un mundo diferente. Y de hecho con la cuarta revolución industrial esto es un mundo completamente diferente y distinto al cual nosotros nos tocó, al que nosotros venimos viendo. Y estos 5 puntos son 5 puntos que hemos recolectado con más de 27,000 jóvenes con los cuales hemos trabajado a lo largo de estos 16 años. Y es como ellos ven y sienten el mundo. Y estas 5 premisas parten del descontento que ellos tienen de un sistema educativo que no los entiende, todavía no los reconoce. Dentro de Quinoa, nosotros tenemos una escuela para el emprendimiento y en estos 16 años nos ha tocado cambiar 5 veces de metodología, porque hemos visto el cambio en los niños y en los jóvenes, hemos visto cómo nos toca cambiar y cómo nos toca adaptarnos a esta nueva generación de personas que tiene la humanidad. Y ellos ven primero pues que el sistema educativo no es nada atractivo. Ellos quisieran que uno fuera al sistema educativo y tuviera un avatar y ese avatar fuera creciendo con ellos y se fuera llenando de energía cada vez que aprendiera cosas nuevas de su contexto. Ellos quieren ver eso en el sistema educativo. Ellos quieren que el sistema educativo les dé herramientas para la vida. Muchos de ellos se aburren y tienen toda la razón en aburrirse, en no querer ir a estudiar, porque ir a estudiar implica que les den información que ellos ya pueden entender por estos medios, ¿sí? El gran reto que nosotros tenemos con ellos es darles
es darles herramientas para que ellos entiendan y vean y entiendan el mundo y lo puedan cambiar, entiendan ese contexto en el cual se mueven. Entonces ellos identifican que no hay gamificación, que no es un sistema como un juego. Para ellos los videojuegos son bastante importantes y ellos requieren que el sistema educativo no sea un juego, pero sí verlo como un juego. Sí que para ellos esté lleno de retos. Los videojuegos para ellos son retos y ellos quieren que el sistema educativo también les ponga retos y que les dé la herramienta para poder alcanzar esos retos, que es lo que ellos van a encontrar en el mundo. El segundo punto es que ellos nos dicen, hay un sabio en el escenario que sabe de todo y nosotros no tenemos derecho a replicarle absolutamente nada y si le replicamos, pues sufrimos las consecuencias. Entonces, hablan mucho de los docentes. El docente todavía no hemos cambiado, todavía nuestro sistema educativo sigue enseñando de la misma manera que nos enseñaron a nosotros hace 50, 40 años, 30 años. Y lo único que hemos cambiado es el tablero verde y la tiza por videobines y teléfonos inteligentes y televisores inteligentes. Pero la forma en la cual nos relacionamos con esta nueva generación de niños y jóvenes no ha cambiado. Hay muy pocos profes haciendo esfuerzos por verdaderamente cambiar eso. Y lo que pasa es que ellos ven que hay un profe, hay un docente que les habla y que él cree que es el único que tiene la verdad absoluta. Cuando ellos, dentro de su acceso a la información, pues tienen acceso a muchísimas otras cosas y van mucho más adelante que el profe va. A nosotros nos ha tocado trabajar mucho con niños que les pesa mucho el sistema educativo, que son muy inteligentes, que reaccionan ante eso, que no se quedan callados y nos toca mucho. La recomendación es sigue tu camino y ayuda a tus compañeros a seguir adelante, pero no luches contra el sistema porque vas a ser más infeliz todavía. Entonces toman más bien el rol de ser un acompañante y ser un líder dentro de sus compañeros y ayudarles a entender un poco lo que está pasando en vez de ser reaccionarios. Pero eso es un tema que tiene que cambiar y tiene que cambiar muy rápido. El tercer tema es el contexto y hoy en estas diferencias sociales tan grandes que tenemos se nota más. Nosotros tenemos que educar desde el contexto y ahorita que estaban hablando de emprendimiento, es muy diferente trabajar emprendimiento en Pereira y Dos Quebradas y trabajar emprendimiento en los otros 12 municipios del departamento, cuando son contextos tan diferentes y tan distintos, cuando tenemos tantas diferencias y tantas problemáticas para llevar allí en estas zonas. Entonces los contextos cambian, la forma de educar cambia, porque el mundo que ven estos niños pues es completamente distinto a las oportunidades que nosotros tenemos acá. Lo otro que nos dicen es que siempre les enseñan a pintar entre líneas y cuando esta expresión la escuchamos de un niño en el Ormaza y él nos decía, yo no quiero pintar entre líneas, yo quiero pintar de manera distinta. Es que yo he visto que hay artistas que no pintan dentro de líneas, pero a mí en la escuela me enseñan que debo pintar entre líneas. ¿Por qué si el arte tiene unas temáticas tan abiertas, por qué me obligan a pintar entre líneas? Y tiene toda la razón. Una cosa es trabajar movimientos articulados para que sean movimientos más finos, y otra cosa es que eso vaya siendo la tarea de que los vayamos cuadriculando a que solamente pueden pensar entre líneas. Y eso pasa mucho, nuestro sistema educativo encierra mucho y los cuadricula mucho en ese proceso. Y el quinto punto que ellos ven es que es un sistema completamente aburrido, que no tiene nada nuevo, que es monótono, y ellos reconocen que hay algunos profes haciendo muy bien la tarea, pero hay otros profes que siguen en la misma temática y reconocen que es aburrido. ¿Y qué pasa cuando algo es aburrido? Yo les quiero preguntar, si nosotros vamos aburridos a aprender, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos aburridos y estamos intentando aprender? ¿Aprendemos o no aprendemos? ¿Qué me dicen ustedes? Díganme por favor si me están escuchando al menos. Sí, Alex. Sí, bueno, listo. Muchas gracias, Adri. Entonces, si estamos aburridos, no aprendemos.
Y es así de simple, no aprendemos. Y les echamos la culpa a ellos. Yo he visto muchos profes y muchos rectores que esta generación es más vaga. No es más vaga. Es sencillamente que no hemos encontrado los detonadores adecuados para que ellos hagan lo que deben hacer, ¿sí? Y de hecho lo que ellos deben hacer es muy distinto a lo que nosotros debemos hacer. Entonces esos son los 5 elementos con los cuales los jóvenes de hoy en día califican el sistema educativo. No hay gamificación, reconocen que hay un sabio en el escenario que no permite otro tipo de interacción, no están aprendiendo para el contexto, los obligan a colorear entre líneas y que es completamente aburrido. Y hoy el reto más grande que tenemos con nuestra nueva generación de niños y jóvenes, y es una oportunidad grandísima, es que tiene que haber una transformación del ser humano. El sistema educativo debe servir para transformar seres humanos, no para que reciban información, sino para verdaderamente entregarles herramientas que los transforme a ellos, ¿sí? Y para eso necesitamos desarrollar 4 elementos importantes. El primero es el arte de escuchar. Nosotros como sistema educativo y como mayores debemos escuchar lo que ellos nos dicen, no muchas veces con palabras. Si ellos muchas veces no hablan, es porque sienten miedo del sistema, sienten mucho miedo del sistema. Hoy precisamente, yo ya les conté que estábamos a la 1:30 hablando con un grupo de chicas en una institución educativa y nos llevaron o nos llamaron a pedirnos ayuda a Mari y a mí porque ellas están en 9º grado y en 10º y en 11 ven emprendimiento y desde 9º grado están estresadas por lo que van a ver emprendimiento. Entonces cuando yo le preguntaba al colegio, bueno, ¿y qué les enseñan emprendimiento? Ah, les enseñamos plan de negocio, es que ellas tienen que hacer en 10º plan de negocio y en 11 tienen que salir a hacer viable su empresa. Entonces, claro, las niñas desde el 9º grado ya comienzan a estresarse. Cuando les enseñamos que emprender es hacer un plan de negocios, que emprender es hacer un modelo de negocio y que en un año, así yo no tenga las capacidades para emprender, así yo no quiera emprender, tengo que generar una empresa y volverla viable en un año, que es un tema casi que imposible para algunos sectores, de acuerdo a lo que ellos quieran emprender, pues claro que se estresan, ¿sí? Se van a estresar. Y los profes no han escuchado ese clamor a gritos que le están diciendo a las niñas, venga, cambien eso, ¿sí? Y se estresan, y de verdad se estresan. Inclusive nos contaba la madre que es la líder de la asociación de padres, nos contaba que ya algunos niños inclusive han pedido cambio para el próximo año porque sienten mucho peso en eso, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a escuchar. El arte de escuchar es fundamental en este tiempo. Tenemos que vivir y aprender del riesgo. Seamos emprendedores o no emprendedores, tenemos que vivir y aprender del riesgo. En el riesgo está verdaderamente la emoción de que nosotros podamos aprender cosas distintas. Tenemos que amar fracasar. Nuestro sistema quiere que todo sea perfecto y no nos quiere dejar fracasar. No quiere que fracasemos. Y yo he encontrado en el fracaso tal vez los mayores aprendizajes. Y como emprendedores es más lo que vamos a fracasar. Son malas veces, y me perdonan la expresión, son malas veces que nos vamos a ir de jeta contra el mundo y vamos a aprender porque es la única manera que tenemos los emprendedores de aprender y es fracasar. Del éxito muchas veces no se aprende porque lo vivimos de manera distinta, pero el fracaso es el mayor, son los mayores momentos de aprendizaje, es el mayor maestro que tenemos. Y fracasar en algo no significa ser fracasado. Y eso es un concepto que tenemos que comenzar a cambiar desde ellas. Ellos decían que tienen que ser perfectos. Por ejemplo, les cuento otra cosa hablando con ellas que me costó 2 días como para que comenzar que hablaran, 2 sesiones para que ellas comenzaran a hablar. Y es que a ellas les dicen también que tienen que sacar algo innovador. Entonces, cuando yo les preguntaba, niñas de 14, 13, 14, 15 años, ella les preguntaba, bueno, ¿y a ustedes qué les dicen que es innovar? Entonces nos contaban, no, es que innovar es hacer algo nuevo. Entonces, imagínense el peso que tienen estas niñas, que es que tienen que emprender en algo innovador y algo completamente nuevo. Y eso, la verdad, no es innovación, ¿sí? Entonces, debemos amar fracasar, y ellas tienen mucho miedo de fracasar, y lo que les decíamos hoy, no, fracasen. Tienen que fracasar, tienen que aprender, es la única manera que tenemos nosotros de aprender. Son como las tuzas.
Las TUSAs que son un fracaso que nos enseña a nosotros cómo relacionarnos, cómo buscar pareja de manera diferente o qué necesitamos de esas nuevas parejas que vayamos a encontrar. Y el cuarto punto es atrevernos a ser ingenuos. A medida que vamos creciendo, nos vamos desconectando con el niño interior. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un niño interior que es el que nos permite ver el mundo de manera distinta. Kevin Dunbar, que es uno de los grandes doctores en psicología que estudia todos los temas de creatividad, él trabajó y estudió a las 100 personas más creativas e innovadoras del planeta y se dio cuenta que lo que tienen estas personas al interior es que tienen un niño que todavía no ha muerto. Su mente es como la mente de un niño, trabaja todavía como la mente de un niño. Y esa mente del niño responde a estos 4 elementos. Les encanta escuchar, viven y aprenden del riesgo, aman fracasar y entre más fracasan, más aprenden y siempre se atreven a ser ingenuos. Siempre se atreven a ser ingenuos. Entonces, el primer mensaje que les quiero dejar hoy acá con Educación 4.0 es que nuestro sistema educativo debe comenzar a cambiar, debe comenzar a darle vida a ese niño interior que cada uno de nosotros tiene y debe comenzar a trabajar estos 4 elementos fundamentales en estos tiempos de transformación de seres humanos. Ahora, esto viene cambiando a tanta velocidad que el Foro Económico Mundial en el 2015 nos dijo, estas son las 10 habilidades que en el 2020 vamos a necesitar desarrollar para conseguir empleo o para verdaderamente vivir diferente en el 2020. Y llega el 2020 y el Foro Económico Mundial dice, no, esto no son, las verdaderas son estas. Entonces miren cómo en 5 años hay algunas que cambian de posición, hay algunas que salen y hay 2 nuevas, porque verdaderamente esta generación alfa ya nos llegó y es una generación que viene con un pensamiento completamente distinto. Entonces esas nuevas habilidades que nosotros como seres humanos y que el sistema educativo debe comenzar a cambiar es primero aprender a resolver problemas. Y aquí es donde la ingeniería juega un papel importante y donde la educación STEM juega un papel importante. No desde lo técnico, no desde que los niños aprendan electrónica, no desde que los niños aprendan robótica, sino cómo a través de la electrónica, de la robótica, de la programación, ellos aprenden a resolver problemas. Eso es lo mejor que pueden aprender ellos, aprender a resolver problemas y es la habilidad número 1 que los seres humanos necesitamos desarrollar. La número 2, pensamiento crítico. Hoy el 70% de la información que hay en Internet es falsa. El 90% de la información que nosotros veíamos a través del paro era falsa, ¿sí? Y estos niños, y nosotros mismos tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a buscar verdaderamente las fuentes y comenzar a desarrollar un pensamiento crítico. Por eso en el 2015 era la 4ª y hoy es la 2ª. La creatividad pasa del puesto 10 al puesto 3. Y yo me atrevo a decir que inclusive es más importante que resolver problemas complejos. Yo les quiero preguntar a ustedes, antes de continuar, 2 o 3 personas que me digan para ustedes qué es la creatividad. Cuéntenme 2 o 3 personas que me quieran contar o que me quieran escribir en el chat para ustedes qué piensan que es la creatividad. Aprender a transformar. Aprender a transformar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera contar? Luz María está escribiendo plasmar nuevas ideas. Plasmar unas ideas. Muchas gracias, Luz Marina. ¿Alguien más? Generar cosas nuevas, nos dice Carlos Efraín Porras, generar cosas nuevas. Es ver Muy bien. maneras nuevas maneras de hacer las cosas. Nuevas maneras de hacer las cosas. Listo. Acá nos dice Susana, cordial saludo, tener una forma de expresar un concepto diferente, concretar soluciones prácticas y sostenibles y crear nuevas cosas y oportunidades. Eso hace parte de la definición de creatividad. Pero les voy a contar algo que he aprendido últimamente y que hemos visto mucho en los niños.
La creatividad no es el arte de pensar distinto. La creatividad es de darle vida a la esencia que habita en cada uno de nosotros. Es darle la vida a eso que nos hace únicos y diferentes. Y a partir de esa conexión que tenemos con nosotros mismos, de reconocer esas habilidades que hay en nosotros, que son distintas a todos los demás, comenzar y vivir una vida nueva. ¿Listo? Para los asiáticos, la creatividad es como el agua que fluye en un río. El agua cuando va en el río y se estrella o encuentra una piedra, el agua no lucha con la piedra, el agua simplemente la rodea. Entonces ellos dicen, los asiáticos dicen, para los asiáticos la creatividad es la capacidad de fluir en la vida, aún con problemas y con situaciones, reconociendo lo que hay en cada uno de nosotros, reconociendo nuestra esencia. Es decir, que la creatividad es conectarnos con esa manera con la cual nosotros vemos el mundo. Y eso es lo que tienen las personas creativas. Por eso ahí Mónica nos dice que salir de lo establecido. Claro, porque las personas creativas piensan desde su forma de ver el mundo y le dan vida a ese niño interior o a esa esencia que cada uno de nosotros tiene. Entonces, cuando hablamos de creatividad, hablamos de eso, y eso es algo que a medida que vamos estudiando se nos va olvidando, que vamos evolucionando. El manejo de personas, el trabajo colaborativo hoy juega un papel supremamente importante. Hoy los líderes necesitan aprender cómo manejar esta nueva generación de jóvenes que no quieren trabajar desde en una oficina 8 a 12, 2 a 6, que quieren tener ambientes de trabajo completamente disruptivos, diversos, diferentes, quieren tener diferentes oportunidades de ascenso, quieren controlar su tiempo de una mejor manera. Y es un reto comenzar a trabajar. Por eso estamos viendo hoy tanta rotación. Tal vez para nuestros papás y para nosotros mismos el tema de conocer el mundo era imposible, pero para esta nueva generación ellos saben que es posible. Entonces ellos están buscando unas condiciones laborales completamente distintas que todavía no los hemos entendido, lo que ellos quieren. La inteligencia emocional es nueva y está en el puesto 6 y dentro de muy poco va a estar en los primeros porque es fundamental comenzar a conectar con ellos desde esa inteligencia emocional que ellos tienen. La toma de decisiones y juicio es fundamental, la orientación al servicio, que es algo ya en nuestro ADN, que nosotros lo tenemos, la capacidad de negociación, pero cuando hablamos de negociación no hablamos de esa capacidad técnica de llegar a negociar un precio, llegar a negociar un producto. Resulta que nosotros los seres humanos todo el día, todo el tiempo estamos negociando. Nosotros negociamos con nuestras parejas, negociamos con los hijos, negociamos con los hermanos, negociamos con los papás, negociamos con los jefes, negociamos con todo el mundo. Y siempre nos enseñaron que en la negociación siempre hay un ganador y hay un perdedor. Nunca nos enseñaron que hay dos ganadores, por ejemplo, o que todas las personas dentro de una negociación tenían que ganar. Entonces es importante aprender a negociar. Y la flexibilidad cognitiva. Hoy necesitamos aprender a desaprender y volver a aprender. Hoy sí es verdad que cuando salimos de la universidad tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir aprendiendo porque el mundo va a una velocidad grandísima, va a una velocidad enorme y tenemos que tener esa flexibilidad cognitiva. Y nosotros hemos encontrado que es necesario comenzar a trabajar otras 6 adicionales. Y estas 6 también adicionales las trabajamos con esos niños y jóvenes con los cuales nosotros trabajamos. La adaptabilidad es supremamente importante, la adaptación al cambio, la empatía. La empatía no es colocarnos en los zapatos del otro, sino verdaderamente reconocer las emociones del otro y entender el otro por qué hace las cosas de esa manera. Les voy a contar acá una historia muy corta también de un proceso que hicimos en Tokio. Nosotros nos entregan a través de Sociedad en Movimiento un reto y es trabajar con los jóvenes que el colegio Jaime Salazar desescolariza, nos saca del colegio. Cuando nosotros vamos, lo primero que hacemos con estos jóvenes es hablar, preguntarles cosas de la vida, cómo viven, con quién viven. Y allí nos encontramos la historia de Chinga. Chinga, les voy a contar esta historia para que
entendamos un poquito el tema de la empatía. Cuando nosotros conocimos a Chinga, Chinga tenía ya 14 años. Chinga era el terror de Tokio porque Chinga trabajó con la cordillera. Chinga cuando tenía 4 o 5 años vivía en su casa con su mamá, el padrastro y 2 hermanitos que no eran hijos del mismo papá de él, que eran hijos del señor con el que convivía la mamá. Un día Chinga escucha una bulla enorme, se para de la casa, se para de la cama y se da cuenta que este señor le está pegando a su mamá. Chinga va a la cocina, coge un cuchillo y le da 3 puñaladas al señor. La mamá lo que hace, afortunadamente no lo mató, pero la mamá lo que hace es que echa a Chinga de la casa. Chinga entra en condición de calle y lo recibe la cordillera. Entonces él hace toda la carrera en la cordillera, ¿sí? Y luego la mamá se separa de este señor, lo recibe otra vez en su casa y le dice pues que tiene que volver a estudiar, vuelve a estudiar. Y cuando nosotros lo encontramos, a Chinga lo echan de la casa por fumar, perdón, lo echan del colegio por fumar marihuana. Lo que nosotros hacemos es preguntarle siempre al colegio, a la coordinadora y a la psicóloga, ¿ustedes saben el por qué fumo marihuana? Entonces lo primero que nos dicen, no, es que está prohibido en el colegio fumar marihuana. Yo digo, sí, yo sé que está prohibido, pero cuéntenme, ¿ustedes saben por qué él fuma marihuana? Si él tiene un montón de problemas afuera y la marihuana le ayuda a llevarle con esos problemas, no está mal, está bien, ¿cierto? Y no es que yo acá esté diciendo que esté de acuerdo con con todas las drogas y todo esto, sino que hay que entender ellos por qué la consumen, ¿cierto? La realidad que ellos viven es completamente distinta a la de nosotros. Y tal vez ustedes también tengan amigos que fumen marihuana y tengan conocidos que fumen marihuana y el verdadero problema que hay en estos barrios es como lo dice Juan Botero, romper el contexto que ellos tienen. La vida no se les puede ir fumando marihuana en una esquina todos los días. Que sigan fumando marihuana, pero que hagan cosas por su vida, que ellos entiendan que hay cosas que hacer por su vida. Si el colegio hubiera sido más empático con ellos, hubiera entendido por qué fuman marihuana, tal vez hubiera cambiado su forma y sus prácticas para poderlos a ellos envolver en el sistema educativo. ¿Listo? Está bien que hay unas reglas que hay que respetar, como les decimos a ellos, que hay que respetar, pero hay que trabajar con ellos. Chinga hoy estudió en el SENA, estudió tecnología en electrónica, salió, montó un taller de reparación de celulares y lo tiene allí en Tokio. Y así se gana en su vida. Entonces, hay que entender mucho, hay que pararnos desde la empatía y comenzar a entender la vida que tienen las otras personas y por qué toman las decisiones que toman. No juzgar, muchos de nosotros juzgamos desde nuestra posición y eso es lo peor que podemos hacer, ¿cierto? Entonces la empatía es fundamental, la integridad, cuando nosotros hablamos de integridad es la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y eso muchas veces se pierde y eso nos lleva a que seamos infelices. A ser optimistas. Hoy estamos ante una generación de jóvenes que perdió el optimismo, que no creen que esto vaya a mejorar. Y lo que hacemos nosotros cuando trabajamos con ellos es que es responsabilidad de ustedes que esto cambie. Si ustedes no son optimistas, una cosa es ser optimista y otra cosa es ser iluso. Son 2 cosas completamente distintas. Tenemos que enseñar a que sean proactivos. Y hay un concepto que desde una psicóloga que se llama Angela Duckworth, que es el grit. Y es la capacidad de la resiliencia, la capacidad de hacer cosas maravillosas, aunque el contexto y todo esté en nuestra contra. Entonces, esos 6 elementos adicionales también nosotros los trabajamos en esas nuevas habilidades que debe enseñar el sistema educativo. Y para eso, pues tenemos que transformar en ellos unos valores importantísimos. El primero, la responsabilidad entendida que cada uno de ellos es responsable por su vida. Que la responsabilidad de sus vidas no es ni de la escuela, ni del colegio, ni de la familia, ni de los papás, ni de los amigos, sino que cada uno es responsable de su vida. En la incertidumbre, tomar la incertidumbre como un valor que es lo único que tenemos, de no dejarnos abrumar por esa incertidumbre. Nosotros no sabemos qué va a pasar en 10 segundos, en 15 segundos, en 1 hora, en 2 horas. ¿Sí? La incertidumbre siempre va a estar. Amar el fracaso, y sobre todo esta es una generación que le teme mucho el rechazo.
le temen mucho a ser rechazados. Y aquí trabajamos mucho con ellos que el rechazo es algo natural, que es como decía mi abuelita, no somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo, y aún así fuéramos moneditas de oro, hay gente que no le gusta el oro. Entonces, entender que el rechazo es parte fundamental de la vida y que lo vamos a vivir en muchos contextos y en estos componentes de la vida. Entonces, también este sistema de valores es fundamental. Y aquí es donde viene mi segunda invitación, si son profes, si son docentes, ya sea dentro de la universidad, ya sea desde la escuela o desde un colegio, nuestro rol debe cambiar. Hoy en día la información está disponible para todos. Nuestro rol debe ser más de mentores, más que eduquemos desde nuestra experiencia, que desde nuestra experiencia les demos herramientas de vida para que ellos puedan entender de una mejor manera el contexto que nos rodea. Entonces, cambiar nuestro rol de docentes a mentores nos va a ayudar muchísimo. Y para eso, entonces hemos comenzado a trabajar como en 11 principios fundamentales de esta educación 4.0. Y si ustedes ven, no hemos hablado absolutamente nada de tecnología. Y eso tiene una razón fundamental. La tecnología ya existe, funciona. La tecnología hoy no es un problema. Sí es un problema el tema de conectividad. Y eso es un tema diferente, ¿cierto? El gran reto que tuvo el sistema educativo hoy es que había niños y jóvenes pues, que no tenían cómo conectarse, que era real que les tocaba esperar al papá o a la mamá que llegara a su casa y era el único modo que ellos tenían para conectarse, para hacer las tareas y para subir las tareas o para ver las clases que habían quedado grabadas. Entonces, eso es otro tema, pero hoy la tecnología ya existe y sabemos que funciona. Ya sabemos Internet de las cosas, ya sabemos el Internet, ya sabemos la programación, ya sabemos los celulares, ya sabemos todo lo que pasa. Acceder a tecnología hoy ya no es un problema, como si lo era hace 15 años atrás, o 10 años atrás, o 20 años atrás. Hoy el acceso a la tecnología es mucho más fácil. Hoy necesitamos que las personas que trabajan con tecnología o que llegan a la tecnología o que trabajan en otros sectores aprendan y vean el mundo de manera distinta. Entonces, el primer elemento fundamental que debe cambiar en el salón de clase es la manera de contar historias. Nosotros aprendemos más si nos cuentan una historia. Y eso viene de tiempos atrás, de tiempos inmemorables, cuando nuestros ancestros se sentaban en la fogata y los abuelos, los viejos comenzaban a contarle a toda la comunidad cuentos, historias. Y a partir de esos cuentos e historias entregaban el conocimiento. Entonces tenemos que volver a conectar con esos ancestros y contar historias. A todos nosotros nos gusta que nos cuenten historias. Y de hecho, cuando nos cuentan historias, aprendemos de una mejor manera. Entonces, el tema de contar historias en cualquier nivel donde nos encontramos es importante. El segundo elemento es que nosotros como sistema educativo debemos permitir que estos niños y los jóvenes encuentren su pasión, encuentren su propósito. A través de esa búsqueda, de esa pasión, encuentren un propósito. Y eso es lo que ellos buscan hoy, lo que esperan hoy del sistema educativo. Entregarles un propósito, una pasión. Entonces, hoy necesitamos que el sistema educativo les permita explorar, les permita buscar cosas nuevas en esa pasión. Lo tercero es algo increíble y es la curiosidad. Es increíble cómo nuestro sistema educativo coarta la curiosidad y de hecho nuestra cultura. Yo les coloco un ejemplo. Los niños entre los 4, 5, 6 años, ¿cuál es su actividad preferida? ¿Qué hacen todo el día, todos los días cuando tenemos 4, 5, 6 años? ¿Quién me dice? Juan Botero me dice jugar, sí, ellos juegan, pero hay una actividad que ellos hacen constantemente cuando tienen esa edad. Lisette, sí, yo le entrego esta diapositiva a Adriana y Adriana ya se encarga de pasárselas por vía correo electrónico. ¿Listo? Preguntar. Preguntar, muy bien, preguntar. Preguntan todo, preguntan absolutamente todo. ¿Por qué la vela quema? ¿Por qué el sol sale? ¿Por qué las nubes son blancas?
O como lo hizo Juan Esteban un día en un taller de robótica, donde ellos estaban haciendo un carro para andar en la luna. Juan Esteban llega y le hace una pregunta muy lógica a su mamá. Si el carro era para andar en la luna, Juan Esteban se para de su grupo y le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué la luna es redonda? Y la mamá de Juan Esteban le responde, porque Dios la hizo así. Entonces Juan Esteban le dice, mamá, todo lo que yo le pregunto a usted, Dios lo hizo. Entonces me tira el chicharrón a mí. Me pregunta a Juan por qué la luna es redonda. Yo me siento con él y trato de explicarle en palabras que él pueda entender. Buscamos en YouTube un video y trato de explicarle y me dice, no, ¿sabe qué? Usted tampoco sabe. Yo mañana le pregunto a mi profe. Pero culturalmente, ¿qué hacemos cuando un niño comienza a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar? Le comenzamos a coartar esa curiosidad. Y yo he visto muchos papás que le dicen a los niños no pregunten que eso se ve feo o no pregunten que está preguntando es malo. Por eso cuando crecemos y llegamos a la universidad y nos dicen en la universidad pregúntense cosas, entonces les preguntamos, pero toda la vida nos han dicho que preguntarnos es malo y llegamos acá y nos dicen que preguntémonos las cosas de manera distinta. ¿Sí? Y eso es parte de la curiosidad. El sistema educativo debe trabajar muchísimo en permitir que seamos seres curiosos, en premiar la curiosidad y sobre todo la experimentación. Y sea lo que sea nuestra clase de programación, de matemáticas, de medio ambiente, de español, de literatura, de lo que sea, debemos permitir que nuestros niños y jóvenes sean curiosos y que experimenten, que prueben, que hagan pruebas, que no coman entero. Es como esta frase de Albert Einstein, él decía que él no tenía unos talentos especiales, simplemente era apasionadamente curioso. Y eso es lo que tenemos que hacer del sistema educativo, que los niños y jóvenes se vuelvan apasionadamente curiosos. El cuarto es el grit. Entonces, como les contaba, esto es un concepto que acuña la psicóloga Angela Duckworth. Y Angela Duckworth comienza a preguntarse por qué ante situaciones extremas las personas que son completamente apasionadas o que tienen un propósito con todos los pronósticos en contra, logran hacer las cosas maravillosas que hacen. Y es porque tienen un componente de grit muy alto. El grit no tiene una traducción al español. Si lo tradujéramos al español, tal vez lo más cercano que nosotros encontraríamos sería resiliencia. Y es como esa matica que crece en ese asfalto. Ante todos los pronósticos, ella crece y rompe el asfalto. Eso es el grit, la capacidad que tenemos nosotros de seguir nuestros sueños y nuestras pasiones ante cualquier dificultad de nuestro contexto. Y más en nuestro contexto cultural, cuando nos decían o cuando nos dicen que hoy también las niñas nos preguntaban entonces qué debemos estudiar, porque también están en ese dilema. ¿Qué estudiamos o cómo encontramos nuestra carrera? Cuando nosotros decimos en la casa, y había en particular una que es música, que hace música, que es compositora y toca varios instrumentos, y ella le dice a sus papás que quiere estudiar música, y los papás les dicen que haga algo, que estudie algo que dé plata. Entonces le dicen que estudie Derecho, que estudie Medicina o que estudie Ingeniería. Y ella dice, pero mi pasión es la música. Entonces tenemos que acompañarlos a dar esa pelea. ¿Cierto? Esa pelea hay que darla porque verdaderamente uno es bueno en lo que a uno le gusta y uno le apasiona. Y ahí es donde verdaderamente van a estar las fuerzas para estudiar lo que nosotros queremos. La tecnología es indiscutible, la tecnología ya existe, funciona, sabemos que funciona, sabemos que está a nuestro alcance. Tenemos que hacernos amigos de la tecnología. El sistema educativo tiene que hacerse amigo de la tecnología, tiene que encontrar en la tecnología su mejor amigo, su mejor ayuda, y en nuestro contexto aún más, aún más. Entonces, y aquí es una invitación muy importante a los que van a ser desarrolladores de software, a los que son mecatrónicos, a los que estudian electrónica, sean creativos, aprendan mucho, sean curiosos para que podamos hacer tecnología de manera distinta en nuestra región, que verdaderamente comencemos a hacer cosas que respondan a nuestras necesidades, que no copiemos lo que pasa en otras partes del mundo y tratemos de amarrarlo acá a la fuerza. Y tal vez uno de los éxitos de China es que los chinos copian, pero los chinos adaptan a sus necesidades.
y entienden que esa necesidad que está en China está en todo el mundo y por eso la vuelven global. Y ese es tal vez el mejor mensaje que yo le dejo mucho cuando hablo con los ingenieros es: conozcamos nuestro contexto, conozcamos nuestros problemas, resolvamos esos problemas que nosotros tenemos acá y estamos seguros que ese problema que resolvemos acá está en otras partes del mundo y hagámoslo global. Y para eso necesitamos gente que piense y actúe de manera distinta, desarrollar unas habilidades diferentes, porque aquí ya el reto no es la tecnología ya está. Necesitamos es cómo solucionar los problemas nuestros. Y vuelvo a la charla de hoy, y yo les decía a ellos que el sistema educativo, si ustedes niñas piensan solo en los problemas que ustedes han vivido en el sistema educativo, ahí ya tienen para entregar soluciones a todo nivel. Y aquí, por ejemplo, si comenzamos a pensar en nuestro sistema de salud, en la seguridad, en el medio ambiente, en todos los problemas que nosotros tenemos, vamos a encontrar muchas oportunidades para emprender, donde la tecnología no es un problema, pero tenemos que comenzar a mirar de otra manera el contexto. La empatía en el aula de clase es fundamental. Entender que todos nuestros compañeros, que todos nuestros profes, que todos los que estamos allí somos personas únicas y irrepetibles. Entender que somos distintos primero. Entender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear su vida de manera extraordinaria. Y tercero, entender que cada uno de nosotros está en una búsqueda de ser felices. Y que la vida es orgánica, que la vida no es lineal, como nos enseñaron en biología cuando nos dijeron que la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir, que ese era el ciclo de la vida. Entonces hoy necesitamos tener la empatía, entender el otro por qué hace lo que hace, por qué piensa de esa manera. Cuando nosotros a los niños de Tokio siempre hacemos un ejercicio con ellos y los llevamos a cine, a Arboleda. Y todos esos chicos en la puerta se nos frenan. De una, ponen el freno, como unos caballitos. Y nos dicen que ellos no tienen derecho a entrar a un sitio tan bonito. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos cuáles son las dificultades que ellos vienen, porque ellos tienen fronteras invisibles. En Tokio hay fronteras invisibles. Entonces, para ellos es normal que los sitios estén cercados para ellos o que estén vetados. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, tenemos que actuar de manera distinta, ¿cierto? O cuando los llevamos en su tiempo a ver tocar la Sinfónica de Pereira, cuando nunca en la vida habían escuchado música clásica. Cuando nosotros rompemos esas barreras que ellos mentalmente tienen, porque su contexto los tiene esas barreras, ellos comienzan a ver el mundo diferente. Entonces acá necesitamos desarrollar la empatía enormemente. Los dilemas éticos son fundamentales hoy. Debemos comenzar a trabajar en dilemas éticos. Yo siempre les tiro a los muchachos un dilema y es que si ellos van por la calle o están en algún sitio y se encuentran un iPhone 12, ¿ellos qué harían? ¿Lo apagan o esperan a ver que entre una llamada que diga que están buscando el celular? Muchos de ellos nos dicen que lo apagan. Me lo encontré, es mío, yo lo apago. Muy pocos nos encontramos con que muy pocos lo dejan prendido de verdad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de dilemas éticos, y así podemos trabajar muchos otros dilemas éticos con ellos, los llevan a ellos a desarrollar pensamiento crítico. Y el desarrollar pensamiento crítico los hace, valga la redundancia, muy críticos ante todo el contexto y toda la información que los rodea. Entonces, este tema de la ética es supremamente importante. Debemos trabajar la lectura, la escritura y la matemática. Debemos comenzar a formar más en pensamiento matemático, mucho más en pensamiento matemático y pensamiento lógico. En la lectura es fundamental, en enseñarles a leer no por obligación, sino por gusto, que ellos encuentren qué quieren leer. Nosotros hemos encontrado que estos chinos son muy buenos lectores si ellos escogen lo que quieren leer, no lo que los obligan a leer. Y hay otra particularidad que tiene esta generación. Esta generación no se te lee un libro físico, ¿sí? Un libro físico para ellos no se van a leer el libro físico.
pero si tú le pasas un libro digital, se lo leen, porque para ellos estos aparaticos, esas pantallas, sirven para eso. A nosotros, por ejemplo, a mí en particular, me gusta más leer del físico, porque lo puedo rayar, puedo subrayar, puedo hacer un montón de cosas, pero para esta nueva generación, lo digital es importantísimo. Entonces, hay que trabajar mucho en la lectura, muchísimo en la escritura. La escritura también nos enseña pensamiento y desarrollo lógico. Entonces, tenemos que trabajar mucho eso y mucho el tema de matemáticas, pero más orientado al pensamiento matemático y a la lógica matemática. La creatividad, desde ese punto de vista de la capacidad de conectarnos con eso que nos hace únicos, distintos y diferentes, esa capacidad que nos hace ver el mundo de manera distinta, de conectarnos con ese niño interior y que a través de ese niño interior pintemos el mundo de manera diferente, de esa manera única que nosotros tenemos, ¿sí? La programación, enseñarles a programar desde muy pequeños nos ayuda a la capacidad de resolver problemas. No es únicamente enseñarles la tecnología como tal, enseñarles que a través de la programación ellos pueden adquirir facilidades para resolver problemas. Entonces, cuando yo le enseño a un niño que puede contar historias a través de Scratch, o le enseño a un niño joven los mundos que puede crear en Minecraft y todo lo que él puede desarrollar, lo estoy uniendo a la capacidad de creación. Les estoy desarrollando que son capaces de crear lo que se imaginan. Y eso automáticamente va a conectar con la creatividad, porque van a entender que eso que crearon, lo crearon porque está en su mundo. Y a través de su mundo pueden crear ese tipo de cosas. Entonces, la programación, ojalá sea desde muy temprana edad, sea acompañada con la robótica o con Scratch o con cualquiera de estas herramientas que nosotros tenemos hoy en día para aprender a programar desde niños, es fundamental. Y el último elemento que nosotros tenemos de manera especial es el lenguaje. Aprendemos a comunicar. Estos niños se comunican de manera distinta. Nosotros podemos pensar que son asociales, pero no son asociales. ¿Cuántos de nosotros teníamos a los 12, 13, 14 años amiguitos fuera del país? Quiero que me cuenten. Ninguno, ¿cierto? Cuando usted habla con estos chinos ya tienen amigos fuera del país, ¿sí? Pero se comunican de manera distinta, utilizan lenguajes diferentes, ¿sí? Entonces es importante cómo podemos nosotros trabajar con ellos el tema del lenguaje más profundo. ¿Y listo? Eso es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Muy corto. Yo le dije a Adri que tenía un reto hoy y era ser muy corto porque yo me puedo quedar acá horas y horas hablando sobre este tema y sobre lo que hemos encontrado con los niños y con los profes en el sistema educativo. Pero queríamos, más que la tecnología, comenzar a hacer reflexiones en cuanto a cómo los seres humanos podemos cambiar para trabajar con esa tecnología, porque ese es el cambio que nosotros necesitamos. La tecnología ya existe, funciona, ya la podemos tocar, ya podemos tener acceso a ellas. Lo que va a marcar la diferencia es lo que nosotros como seres humanos hagamos con esa tecnología. Entonces, eso era lo que quería contarles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, que me cuenten cómo les pareció la charla mientras voy leyendo por acá lo que me han escrito. Henry me dice que ni digital. Mira, Henry, que la experiencia que nosotros hemos tenido es distinta. Cuando nosotros dejamos que ellos escojan lo que quieren leer, ellos lo leen. Ellos lo leen. Ellos necesitan lecturas más acordes a su contexto. No sé, a nosotros nos obligaban a leer el Quijote de la Mancha, ¿sí? Pero esta generación necesita entender otros contextos, ¿sí? No estoy diciendo que el Quijote de la Mancha sea malo y que no sea ahorita una buena herramienta para aprender, ¿cierto? Pero ese primer contacto con la lectura tiene que ser algo agradable, y sobre todo para esta generación, tiene que ser algo agradable, tiene que ser algo que les llegue a ellos, algo que les gusta, algo que les sirve para generar contexto y de ahí para adelante lo vamos filiando. Tiene que ser un proceso diferente
nosotros éramos muy obedientes, nosotros nos decían léanse el Quijote de la Mancha y nosotros lo leíamos, así fueran 500 páginas, lo leíamos, porque nos lo mandaban. Estos chinos son más críticos y lo primero que van a decir, pero ¿por qué me lo tengo que leer? ¿Sí? Entonces, aquí me dice Alejandra que está trabajando en la institución educativa, ¿cómo puedo ampliar más el asunto de 4.0 de mente? Alejandra, pues si quieres podemos conversar sobre ese tema. Estoy completamente de acuerdo con Henry, más que programar esa lógica computacional, completamente de acuerdo. ¿Sí? Aquí me dice, te espero en mi conferencia sobre educación digital, trataré de estar. Muchas gracias, muy interesante. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, aporte. Quiero que me cuenten. Mientras van pensando. No, dale, dale. Alexander, ¿me escuchas? Perfecto. Bueno, en primer lugar, tremenda conferencia la que nos has traído. Muchísimas gracias. Yo creo que esto nos abre o nos invita a la reflexión. Es cierto lo que dice, es decir, a los muchachos, obviamente que ellos leen, y si pueden leer en la pantalla mejor, pero es que hay un gravísimo problema. Espero que de alguna forma la educación lo esté arreglando, pero es que el gravísimo problema es la comprensión de lectura. Es increíble que en todas las pruebas que hace ahorita el Ministerio de Educación y las que hacen las mismas universidades, el gravísimo problema de Colombia se llama comprensión de lectura. No es que no lean, leen, pero ¿entienden? Ese creo que es el gran problema, apreciado Alexander. Entonces yo he visto por experiencia propia que cuando uno le pone algo de gamificación a esa cuestión, los muchachos ya van adquiriendo una lógica de lectura y de un momento a otro llegan, inclusive hasta superan al maestro en ese sentido, pero hay que saberlos llevar Tal por cual. esa misma vía. Así es, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Es eso, es poderlos llevar y poderlos enrutar en temas que les apasionen y es llevarlos de manera distinta, es entender que ellos son diferentes a nosotros. A nosotros nos obligaban a leer, yo me acuerdo que me leí el Popol Vuh, que me leí el Quijote, que me leí un montón de cosas, pero era obligado, no porque me gustaban. Y ellos requieren tener un propósito en todo lo que hagan. Y es importantísimo que nosotros comencemos también a mejorar muchísimo ese tema de comprensión de lectura. Eso es importantísimo. Muchas gracias. No sé si hay algún otro aporte, duda, inquietud, Alexander, sugerencia. Señor. bueno, darle las gracias porque la charla es sumamente interesante, porque además no solamente va dirigida a docentes, sino también en general a las personas. Uno tiene que reflexionar sobre la forma de pensar y de actuar respecto a todos estos criterios tan interesantes que nos diste. Y aprender a entender un poco también que el mundo está cambiando vertiginosamente y cada día, o sea, somos conscientes de ello desde hace muchos años cuando nosotros estudiamos y salimos como profesionales, veíamos cambios importantes, pero cada día son más vertiginosos. Entender también pues que lo que tú mencionabas respecto al uso de la tecnología, que ya es casi como si fuera una extensión de la persona, pero también hay que, de alguna manera, creo yo, tratar de ayudar para que las nuevas generaciones también entiendan un poquito el contexto histórico, de dónde venimos, el porqué de las cosas, y ahí entra el desarrollo crítico, el pensamiento crítico, porque resulta que se pierden unos legados importantes si no apoyamos ese tipo de cosas. Me explico, por ejemplo, hay niños que creen que la leche sale de los supermercados y no saben que existen vacas que producen leche, ¿sí? O por ejemplo, que nunca tienen la posibilidad de tener contacto en el campo, entender lo que hace un campesino, entender, por ejemplo, a mis hijos yo trato de resaltarles la importancia de producir un grano de arroz, o sea, de lo complicado que es producir un grano de arroz, cómo llevarlo hasta el plato y por qué no tirarlo a la basura de una manera indiscriminada simplemente porque se nos dio por servirlo, pero no comerlo. Entonces entender que ese grano de arroz tuvo un proceso supremamente complejo para llegar a estar ahí en la mesa y que eso costó muchísimo esfuerzo a muchísimas personas
Y eso hay que resaltarlo y hay que ayudar a que las nuevas generaciones también entiendan que es que no es solamente recibir, sino también hay que dar muchísimo. Y se tienen deberes, aunque se tengan también muchos derechos, pero los deberes son fundamentales resaltarlos. Entonces yo creo que hay que entender muy bien los cambios actuales de las generacionales y adaptarnos nosotros de las generaciones anteriores, adaptarnos a ellos, pero también dejarles ese legado. O sea, que ellos logren entender la importancia de los valores y de los esfuerzos que tuvieron las generaciones anteriores para lograr estar donde estamos. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, Alexander, pues muchas gracias. Me parece una excelente conferencia y, como te digo, dirigida a todo el público en general. O sea, todos tenemos que aprender de allí. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias y completamente de acuerdo con usted. Y mire que yo viví esa experiencia, ahora nos invitó y la ICBF, estuvimos trabajando con muchos de los jóvenes de la primera línea, muchos de los jóvenes que lideraron este proceso de estallido social y llevarlos a que entendieran el contexto, porque muchos, y es entendible, o sea, aquí es de lado y lado, es entenderlos a ellos cuál es lo que ellos viven diariamente, lo que sus familias viven diariamente, pero también que ellos entendieran por qué pasa lo que pasa, ¿cierto? De dónde vienen las cosas, como usted bien lo decía, ayudarles a entender que hay un contexto, que hay una historia, que hay un montón de temas que no se pueden solucionar de la noche a la mañana y que requieren muchos procesos, y eso es importantísimo. Completamente de acuerdo con usted, ingeniero. Y de nuevo, muchas gracias. ¿Alguien más? Ahí están mis datos de contacto. Está el celular, está el Instagram de Quinoa, que si nos quieren seguir y nos quieren dar algo de cariñito, ahí está. Y está el correo electrónico. Si me van a llamar, es posible que no les conteste, yo devuelvo la llamada, porque yo sufro de una cosa que se llama riunitis aguda. Entonces, si me escriben al WhatsApp, muy seguramente sí les contestaré. ¿Listo? O si me mandan un correo electrónico también. Entonces, no sé, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Alex, yo les quiero contar a todos que estas charlas las estamos subiendo al YouTube del 6DT. O sea, se meten a YouTube y buscan 6DTP y muy seguramente mañana la van a encontrar. Igual yo luego de una de estas charlas escribo un correo y les mando el enlace. Listo, Adri. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias por estar acá, por acompañarme en este espacio. Siempre al CIDT y a la universidad, siempre es un honor que cuenten conmigo para estos espacios y siempre a la orden en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Y feliz resto de tarde para todos. Que estén muy Feliz bien. resto de día para todos, que estén muy bien. Chao.